estamos de regreso con ustedes, señores. En el día de hoy estamos haciendo un programa también fuera del aire que ustedes no disfrutan porque, ¿verdad?, no están aquí presentes, pero es un programa interesante. Parece un cliché, vale, ya que, pero el programa que se hace paralelo en los estudios regularmente es muy interesante. Es que se habla sin medias tintas. Exacto. Esa es la realidad. Bueno, César, yo contentísimo de recibir en este espacio a un gran amigo, a una persona dedicada a la docencia y también a la vida religiosa, que hay que entender que dentro de la vida religiosa está el sacerdote, pero también está el diácono, que es la figura que le sigue al sacerdote y que también se dedica de manera entera a la vida religiosa. Puede ser casado, pero también puede ser soltero, puede ser permanente, como también puede ser transitorio. En este caso, con nosotros tenemos a un gran amigo que es diácono de nuestra Iglesia Católica y que ha dedicado su vida al servicio de la educación y de la religión en nuestro país. Especialmente lo he visto hacer también servicio social en la zona este del país, creo que por la zona de Vallaguana y esa zona de nuestro país. Señores, con nosotros el gran amigo y diácono de la Iglesia Católica, Billy Valdés. Buenas tardes, Billy. Buenas tardes, mis queridísimos. Estamos aquí compartiendo parte de la experiencia de fe que el Señor nos va dando a través del servicio pastoral en el Obispado Castrense para la República Dominicana, y especialmente en la Catedral Castrense Santa Bárbara, en la zona colonial. Cuando habla de castrense, perdóname, César, explícale a los amigos televidentes de qué se trata. O sea, un diácono castrense es guardia y es diácono a la vez. ¿Qué es eso? Somos militares al servicio de los militares. La Iglesia Católica tiene, dentro de lo que cabe, el servicio a los militares y a sus familias. En este caso también a la Policía Nacional. Por lo tanto, un militar se entiende perfectamente con los militares y nosotros estamos para servir a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y sus familias. Billy, tratamos o planteamos el tratar la época de Cuaresma en el aspecto de la fe, en el aspecto religioso y en el aspecto cultural, y yo le decía fuera del aire a Billy que le iba a hacer probablemente la pregunta más difícil del programa en el día de hoy, pero no le dije cuál era la pregunta. Entonces se la voy a hacer ahora en el aire, a ver si él tiene la respuesta a esta inquietante y profunda pregunta. Vamos a ver. Billy, ¿qué relación tiene la época de la Cuaresma con las habichuelas con dulce, por ejemplo? Netamente cultura, sí, y con sabrosura, porque sí, nosotros los dominicanos culturalmente entramos en la gastronomía, en todo lo que es el espacio cuaresmal con las habichuelas, sí, que es muy nuestro, eso es sí, Made in Dominican Republic. Sí, claro. Y entonces se asocia a que como la Cuaresma es un espacio de penitencia, en un momento de muchas personas que creen que incluso la Cuaresma es un espacio de muerte, las habichuelas vienen a alegrarnos el estómago y la vida, Sí. porque también nos alegran con el dulzor de su sabor y nos llevan en ese camino cuaresmal a la Pascua, que es lo que vamos a celebrar al final de estos 40 días con Jesús resucitado. Muy bien. O sea, que es la parte más. Sí. Bueno, Billy, también es una época esta, y estamos hablando de la religiosidad, de la cultura popular, donde se hacen los carnavales. La Iglesia Católica es mucho más abierta que otras iglesias en ese sentido. De hecho, aprovecho para saludar a mi gente de Bánica que están participando en el desfile de carnaval y decirles que este programa está abierto a todo mi pueblo para que también vengan aquí a hablar de estos temas. Billy, ¿cómo ve la iglesia los desfiles de carnaval? Hay muchos sacerdotes y algunos consagrados que tienen puntos encontrados. Yo creo que todo lo que va en beneficio de la cultura de la persona y que dignifica incluso el arte de los pueblos, es una experiencia personal, creo que es válida, siempre y cuando se lleve bajo los lineamientos de la moral y de la ética. La iglesia más fuerte en Brasil que se tiene, termina su carnaval el martes, el domingo antes del miércoles de ceniza. Y entonces da paso de la fiesta de la carne a la fiesta de la consagración del espíritu. ¿Por qué no podríamos tenerlo nosotros acá? Que cultura se enfrasque con la iglesia, punto único, y
que podamos terminar el carnaval como en Brasil, con tanta bonita actividad que se hace por ahí en ese país, y que nosotros lo tengamos. Porque el diablo no está en todo, Valdeyaki. Tú sabes que tú y yo compartimos esa experiencia. Claro. Metemos al diablo donde no va. Exacto. De hecho, al tipo le damos más espacio que al mismo Cristo muchas veces. Sí. Y el diablo no está en todo. Si yo me pongo una careta y trato de ponerme de alguna forma u otra en una actividad cultural, eso es cultura. Eso no es satanismo. Exacto. Ahora que con el satanismo yo puedo hacer cultura, pero está con la iglesia, nos roba las hostias Sí. y nos hacen sacrilegios para lo malo. Entonces, el diablo no está en todo, pero todo el que haga el mal sí puede ser amigo de aquel fulano. Porque Correcto. Billy, ¿qué sustento teológico tiene el hecho de que muchos dominicanos practican el no comer carne el Viernes Santo? más que teología es cultural histórico. Antes Sí. la carne era muy cara. Ok. Y de hecho se hacía una envoltura en papel del pescado. Sí. ¿Qué pasa? Si traducimos eso a la vida actual, el pecado es más caro. El pescado es mucho más Claro, caro. Sí, que sí, la mucho carne. más caro. se mantiene. Y el sentido que yo le digo a los feligreses que me han tocado ahora aquí con mi queridísimo padre Melciades Florentino, que es mi párroco ahí en Santa Bárbara, es que si yo guardo ese dinero al final de la Semana Santa para yo hacer una obra de caridad, tiene peso, tiene sentido. Sí. No como carne ni miércoles ni viernes, pero ese dinerito lo voy echando ahí en una pequeña alcancía Sí. y la cuaresma termina el Jueves Santo en la tarde con la misa vespertina de la Cena del Señor. Sí. El domingo o el martes o el miércoles santo yo podría tomar ese dinero para hacer una obra de caridad. Exacto. Ir a un orfanato, ir a un ancianato, trabajar con ese dinero la ayuda a mis hermanos. Sí. Y ahí sí tendría sentido el sacrificio cuaresmal. Ahora bien, Billy, sería bueno también que nuestros amigos televidentes sepan el porqué de las prácticas religiosas en este tiempo de la iglesia. ¿Por qué no solo no se come carne, sino también por qué se hacen sacrificios? ¿Por qué este tiempo tan especial dedicado a la parte espiritual dentro de la iglesia? Siempre que se va a pasar a un punto de fuerza en la iglesia, tenemos dos espacios de preservar lo antiguo y entrar a lo nuevo. En el buen sentido de la palabra cristiano, todo proceso de fiesta lleva una preparación y un sacrificio. En Adviento nos preparamos para la Navidad y en Cuaresma nos preparamos para la Pascua. Entonces, todas estas prácticas van de la mano de un arrepentimiento, de un cambio de vida. La palabra conversión viene del griego metanoia, significa cambio de vida, cambio de ruta, cambio de actitud. Por lo tanto, si yo el año pasado en las prácticas que hice de la Cuaresma no viví de verdad el camino hacia el resucitado, es tiempo de hacerlo ahora. Y entonces, ¿qué hago? Ayuno, me abstengo de cosas que pueden servir de alegría para el cuerpo, pero yo sacrificando mi cuerpo puedo involucrar la oración por una persona enferma que esté en un espacio de enfermedad. Y con esos sacrificios yo puedo hacer parte de mi práctica a esa persona y hacer esa práctica por esa persona. O sea que las prácticas siempre cuaresmales están unidas al número 40. El pueblo de Israel cuando iba a encontrarse con Dios duraba en el número 40 en un espacio. 40 días duró Moisés en el Sinaí. 40 años pasó el pueblo de Israel caminando hasta encontrarse con la tierra prometida. 40 días duró Jonás en el pez gigante. Entonces es un número de simbología que nos da la iglesia para nosotros cambiar de camino, cambiar de ruta y ponernos camino hacia la Pascua. Bien, Billy, el tema de las promesas que hace la gente, que también implica algún tipo de sacrificio, dejar de hacer algo que le gusta. Dicen, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, voy a durar 2 meses sin tomar alcohol, esperando algún tipo de recompensa de la Virgen, de Jesucristo, de Dios. Ese tipo de manifestación, si se quiere, cultural y religiosa del dominicano, ¿qué opinión tiene usted sobre eso? Nosotros somos un pueblo que vive pendiente siempre de ese Dios que nos da. Y nosotros siempre vivimos pidiendo. Nuestro pueblo es un pueblo netamente cristiano, sin importar la iglesia a la que vayamos. Sí. Pero las raíces del dominicano están cimentadas en ese Duarte, patricio, heroico, que va frente a la iglesia del Carmen, se junta con el padre Gaspar Hernández y un grupo de jóvenes, y entonces jura en nombre de la Santísima, de la Justísima e Indivisible Trinidad de Dios.
De ahí entonces que nosotros tengamos la simbología del escudo con la cruz, el lema de Dios, patria y libertad. La Biblia en el escudo. Y el Evangelio de Juan en la Biblia abierto en ese pasaje Sí. que dice, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Les hará Entonces, ¿qué busca el pueblo de Dios? Ese Dios misericordioso que siempre da misericordia. Y le pedimos a través de Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres. La intercesión viene por María y por los santos. Sí. Y ahí entonces hay un problema entre cristianos, católicos y evangélicos. Pero siempre tenemos que recordar que María, que los santos piden al Señor, a su Dios, a nuestro Dios, las gracias necesarias para nosotros. Es una intercesión. Sí. Ustedes me han invitado aquí con mucho amor y yo he venido, yo estoy intercediendo por el pueblo cristiano que conoce hoy de estas prácticas religiosas, pero ustedes son el canal. Así es. Ustedes son el medio que yo llevo. O sea, Jesucristo es el medio y nosotros los que vamos trabajando. Eso hace el pueblo. Pide a los ángeles, a la Virgen, y ustedes dirán, pero ¿y por qué pedirle a ellos y no pedirle a Jesús directamente? Siempre hay que recordar que Dios utilizó al ser humano como ayuda idónea para él, para el camino. Moisés abrió el mar rojo, lo podía haber hecho Dios. Claro. María, no hubiésemos tenido a ella en la lectura y Jesucristo hubiese venido como un rayo. Pero Sí. él quiso utilizar al ser humano. Billy, finalmente vemos que en este tiempo los dominicanos salen a las playas, salen a tomar alcohol, se van de vacaciones y hacen muchísimas cosas, incluyendo el propio Viernes Santo, cosa que no era así hace mucho tiempo, no era así. Y hemos visto cómo se ha ido desvirtuando esta fiesta santa y se ha convertido en fiesta mundana. En ese sentido, yo quisiera que tú le envíes un mensaje al pueblo dominicano para que asuma otro tipo de conducta durante la Semana Santa, especialmente el Viernes Santo. Bueno, los que son cristianos de compromiso, cristianos que están de verdad fuertes en su proceso de fe, van a acompañar en las distintas iglesias, parroquias, capillas, pueblos, a los sacerdotes y a todo lo que la iglesia hace en el Tríduo Pascual, jueves, viernes y sábado santo, donde hay una gama de actividades religiosas para el cristiano. Los que no lo son, lamentablemente no podemos darle una pela, pero sí les invitamos a que se encuentren con Dios, a que vayan a la iglesia. Si van a la playa con la familia, porque es el único tiempo que tienen, por lo menos que hagan una oración, que se encuentren con Dios en el proceso de su vida, porque a la corta o a la larga, de Dios somos, a Él vamos y en Él estamos. O sea, todo lo que hacemos debe ser movido por Dios y no por la simple actividad humana que ciertamente a veces se cansa el trabajo, tantas cosas de la pandemia que tuvimos trancados, pero que no sea esta apertura que se ha dado ahora para botar, como quien dice, los petillos del juicio y de la razón, Así es. sino de llegar a Jesús por las vías que sean, pero llegar a Él. Bueno, muchísimas gracias a nuestro amigo, el diácono de la Iglesia Católica, el señor Billy Valdés, que es un gran amigo, que es un diácono muy dinámico, además un docente de larga data. Y César, una persona a la que le tenemos un gran aprecio. Claro que sí, Aprovecho hermano para Valdés. saludar a mi directora y a mis compañeras de la Escuela Laboral María Trinidad Sánchez, que estamos ahí en el 1503, dando la talla. Bueno, señores, no se muevan, más contenido en este Sin Medias Tintas del día de hoy.